Estamos comenzando esta nueva sesión del auditorio virtual Jaime Reyes Velázquez, hoy en compañía de René Ceballos en una conferencia sobre comunicación, ciudadanía y derechos humanos. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y también a quienes nos van a seguir a través de redes sociales. Muchas gracias, René, por haber aceptado la invitación y por tenerte aquí en nuestro auditorio virtual. Un saludo allá hasta La Paz y un saludo también a todas las personas que están ya entrando a nuestra transmisión, a nuestra sala de Zoom. Le voy a yo pasar ahora la palabra a Fernando Andrade, director del auditorio virtual Jaime Reyes, para que dé inicio a este evento. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, María José, a todas las personas que nos siguen en este momento en Facebook, en YouTube y a quienes puedan consultar después esta conferencia. Muy buenos días y el mejor deseo de salud para todos ustedes. Nuevamente estamos con una actividad en el auditorio virtual que ya está en pleno funcionamiento desde el 19 de marzo, y hoy estamos honrados con la presencia virtual del doctor René Ceballos. Él está en La Paz y desde La Paz va a impartir su conferencia. Antes de leer los antecedentes académicos y profesionales de René, quiero saludar pues a algunas personas que se están incorporando. El caso de Pascual Apoma, José Manuel, Ros Camacho, y Jorge Noda. Un saludo cordial a Jorge Noda. Él es compañero de promoción de 1971 del Colegio San Calixto y de alguna manera representa pues a todos mis compañeros de la promoción. Gracias, Jorge, por tu apoyo, tu respaldo. Muy bien, en cuanto a René Ceballos, ¿no? Él es un titulado en la Universidad Católica Boliviana en la carrera de Comunicación Social. Además hizo varios estudios de posgrado, pues es doctor en Comunicación y Educación del programa de doctorado Educación en la Sociedad Multicultural de la Universidad de Huelva, en España. También es magíster en Comunicación y Educación Audiovisual de la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Es magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Ha hecho cursos de posgrado de Ciencias de la Información en la Universidad Navarra, Pamplona, España. Y además, claro, sus actividades profesionales son muy variadas, muy vastas y útiles. Ha sido coordinador del proyecto de comunicación educativa en lenguas originarias de la Organización de Estados Iberoamericanos. Coordinador también del proyecto Derecho a la Información y Comunicación de Jóvenes de La Paz con la cooperación de Holanda. Fue gerente de Formación, Ciudadanía y Comunicación de la Fundación UNIR Bolivia y también director nacional de la Red de Educación Radiofónica de Bolivia. Ese es un brevísimo resumen de la muy extensa vida académica y profesional que pese a su juventud tiene el doctor René Ceballos. Yo quisiera destacar dos aspectos en su actividad profesional. Él fue del grupo fundador del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, el SECRAT, de la Universidad Católica Boliviana. Y el SECRAT ahora está dando un aporte muy efectivo y de solidez al desarrollo de la comunicación para el desarrollo en Bolivia. Y René fue uno de los pioneros de este proyecto. Y también, si me permiten, quiero destacar y agradecer pues en su gestión como director nacional de la Red de Educación Radiofónica, ERBOL, es que Radio Cancha Parlaspa pudo incorporarse a esta tan importante red conocida y de prestigio en todo nuestro país y también en el exterior. Es que Radio Cancha Parlaspa tiene un registro oficial de emisora unipersonal
y Herbol está pensada más en radioemisoras de carácter institucional. Sin embargo, la Dirección Nacional a cargo de René supo valorar las intenciones, los propósitos de nuestra emisora y pues apoyó para que podamos formar parte de esta red de educación radiofónica que hasta ahora nos honra esa participación. Y René, quería agradecer públicamente en esta oportunidad tu apoyo que nos fortaleció y nos dio confianza en nuestra labor. Muy bien, además es docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, más de 20 años que está en esta labor, y también ha sido docente de la carrera de Comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Estamos entonces ante un profesional muy destacado y por eso es que nos sentimos especialmente honrados de contar con tu participación en este auditorio virtual que lleva el nombre de uno de tus docentes, al que seguramente has apreciado mucho, Jaime Reyes Velázquez, desaparecido muy prontamente. Bueno, René, te cedo la palabra pues para escuchar tu importante conferencia sobre comunicación, ciudadanía y derechos humanos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, quiero saludarte cordialmente. Quiero saludar a María José, directora de la radio, y quiero valorar la idea que han tenido de rendir un homenaje al licenciado Jaime Reyes con este auditorio virtual, porque realmente ha sido un gran profesional, un gran profesor, y como tú dices, ha sembrado, ha cosechado mucho, ha marcado, ha dejado su espíritu en muchos de nosotros, así que valorar este homenaje que se le hace a él. Hoy yo voy a compartir una especie de ejercicio de reflexión que he estado realizando después junto con el desarrollo de la tesis doctoral que hice, que me tocó abordar el tema de las competencias, capacidades mediáticas de los ciudadanos, y en el camino también reflexionando un poco acerca de estos temas. El ejercicio consiste en vincular los derechos humanos con las tecnologías de información y comunicación y cómo éstas pueden contribuir a los derechos humanos. Entonces es un ejercicio reflexivo, un poco de sistematización. Bueno, voy a compartir, por favor, lo que tengo preparado. Espero que se pueda ver. Sí, está muy bien, está muy bien. Bien, voy a empezar recordando cómo está organizada la tipología de los derechos humanos en general. Los derechos humanos se clasifican en 4 grandes grupos: los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los pueblos o de solidaridad. Se dice en teoría que es una secuencia, que primero, históricamente, se han trabajado los derechos civiles, luego los políticos, luego los DESC, y luego los derechos de los pueblos o de solidaridad. Digo se dice porque esto es algo que no es tan así, que no es tan lineal, sino que los derechos humanos son algo integral. Los derechos civiles son aquellos básicos, digamos, como el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, apellido, el derecho a la nacionalidad que uno tiene, el derecho al honor. Están los derechos de las personas detenidas, el derecho a la privacidad, a la propiedad, el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es muy importante. Esos son algunos de los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, también está el derecho a tener una identidad cultural, una identidad personal. Los derechos políticos van al campo de la práctica pública de los ciudadanos. Tienen que ver con el poder político, sobre todo. Ahí los básicos son el derecho a organizar partidos políticos, el derecho a votar, a sufragar, el derecho a ser candidato, ¿no? A ser elegible, el derecho a las reuniones políticas, a las expresiones políticas, y en nuestro país también se han ampliado algunos derechos, como por ejemplo el referéndum, la revocatoria de mandato, el cabildo, la asamblea,
la consulta previa y algunos otros más que están incluidos en la Constitución Política del Estado. Los derechos económicos, sociales y culturales van más al ámbito de la calidad de vida, como está en el derecho al agua, la alimentación, los servicios básicos, agua, electricidad, gas domiciliario, alcantarillado, recursos de comunicación, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a otros que tienen que ver en este campo. Y los derechos llamados de los pueblos o de solidaridad, que se dice son los de última generación, son aquellos relativamente nuevos, donde están, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo de los pueblos, a la cooperación. También aquí están enfatizados algunos derechos de colectivos importantes, con fuerte énfasis el derecho de los niños, de las personas adultas mayores, de las personas discapacitadas o de los migrantes, ¿no? Solo para recordar y esquematizar un poco, los derechos humanos en general están conformados de esta manera. Ya decía, se llama también a veces generaciones de derechos humanos, pero eso no quiere decir que hayan sido desarrollados de manera lineal, sino es hay que tener una visión integral de los mismos. Algunos documentos internacionales que se refieren a los derechos humanos muy importantes son, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Después de ello está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya los hemos mencionado anteriormente, y luego está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tres documentos conforman la Carta Internacional sobre Derechos Humanos, que tiene la protección de las Naciones Unidas, es el organismo mundial encargado de velar por su cumplimiento. En el ámbito latinoamericano y del Caribe tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, también se lo conoce como el Pacto de Costa Rica. Y en el ámbito nacional tenemos la Constitución Política del Estado y todo el marco normativo nacional, ¿no? De las leyes, decretos, etc. Vale indicar que, por ejemplo, en el caso de la Constitución Política del Estado, esta no puede ser incoherente, ser contraria a los postulados de los documentos internacionales. Cuando un país se suscribe a los mismos, tiene que aterrizar las ideas centrales, tiene que tomar en cuenta en su legislación nacional todos estos documentos como antecedentes. Tiene que haber una coherencia. Bien, las tecnologías de información y comunicación, dando algunas ideas, han dado paso a una nueva etapa en la historia de la comunicación y de la humanidad, ¿no? Sabemos quienes hemos estudiado en algún momento en la universidad que era en algún caso lo más novedoso los medios tradicionales de comunicación masiva, la radio, la televisión, los medios impresos, como los diarios, pero con la llegada de las tecnologías hay una nueva etapa en la historia de la comunicación, pero no solo de la comunicación, sino de la humanidad, y lo estamos viviendo. Las tecnologías han permitido otras formas de relacionamiento y de convivencia humana, no solamente han permitido nuevas formas de comunicación, sino obviamente nuevas formas de relacionamiento y de convivencia entre las personas. Esto tiene diferentes alcances y lo vivimos día a día. Las nuevas tecnologías nos demandan aprender nuevas capacidades o competencias comunicativas, ¿no? Lo estamos viviendo con la pandemia, cuando millones de personas han tenido que rápidamente aprender con mucha urgencia el manejo de tecnologías. El caso de padres de familia, de estudiantes, de profesores, por ejemplo, que velozmente han tenido que aprender estas capacidades, aunque está visto que no era necesario, digamos, que tenga que llegarse un momento para este aprendizaje, sino que hace ya años, en el caso, por ejemplo, de Europa, está clara la necesidad y además está aprobada y está ejecutada la idea del desarrollo de competencias digitales en los ciudadanos. Sin embargo, la pandemia ha provocado un aprendizaje veloz, digamos, de estas tecnologías. Pero bueno, ellas demandan nuevas capacidades y competencias en los seres humanos. Y las tecnologías se han convertido, desde luego, en
necesarias, pero yo diría también imprescindibles en la vida de muchas personas, ¿no? No de todas las personas, pero sí de muchas que han encontrado en las tecnologías en su vida diaria, por ejemplo, en el campo laboral, una herramienta imprescindible. Bien, vamos a ir ordenando algunas ideas en la relación de las tecnologías y los derechos humanos. Primero voy a anotar algunos derechos civiles. Las tecnologías han ayudado y ayudan bastante en el tema de la seguridad personal y la seguridad social. Un ejemplo muy simple es el que lo vemos cotidianamente con las cámaras de seguridad, ¿no? El seguimiento y las cámaras de seguridad, que en muchos casos han llegado a identificar hechos delincuenciales, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad de la ciudadanía. También otro ejemplo que se ha dado y se da en diferentes lugares es el de la organización de los ciudadanos con las tecnologías para precautelar su seguridad en acuerdos colectivos que hacen, ¿no? Entre vecinos, por ejemplo, para trabajar este tema. Y es indudable que las tecnologías han ayudado, este es un tema seguro más especializado, a los sectores de la seguridad que tienen que precautelar la seguridad de las personas, por ejemplo, la policía, para trabajar, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la delincuencia. Así que en este derecho civil podemos indudablemente decir que las tecnologías tienen un importante aporte. Un ámbito indudablemente notorio en la vida es que las tecnologías han ampliado, han permitido que la libertad de expresión se amplifique mucho más, que se tengan nuevos medios, nuevas formas, nuevos lenguajes para la expresión de los ciudadanos. Y esto se está viendo diariamente. Si antes, por ejemplo, en el campo político estaba basada la participación en asambleas, en reuniones, en cabildos, en marchas ciudadanas, ahora mucho de la expresión política está dada en los medios tradicionales, pero también a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero cualquier ciudadano que pueda tener cierta destreza en el manejo de tecnologías puede amplificar más que antes su expresión pública, ¿no? Por diferentes medios como los que estoy mencionando. Así que ha sido muy importante y he de seguir siendo muy importante la presencia de las tecnologías para este derecho tan básico que es la libertad de expresión. Una expresión de la libertad de expresión es la libertad de prensa. Si no hubiese libertad de expresión, no habría libertad de prensa. La libertad de prensa, sobre todo, está destinada a permitir que los medios de comunicación, en particular los periodistas, en la información periodística, tengan la posibilidad de hacer su trabajo con amplitud, con plenitud, con garantías, oportunidades, etc. Este es un derecho fundamental también, que es parte, como la libertad de expresión, vital de una democracia. La libertad de prensa se ha fortalecido y se fortalece con la tecnología. Las tecnologías han dado paso a una nueva etapa del periodismo, se hace de otra manera el periodismo digital, el periodista tiene que ser formado de otra manera en la actualidad. Los medios de comunicación tradicionales han ingresado al uso de tecnologías para utilizar sistemas hipermedia, multimedia. Una radio clásica, tradicional, ya hasta ahora puede estar tranquilamente en las redes sociales en directo para ser seguida, igual otros medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, las tecnologías han ampliado mucho esto y han dado también lugar a que los ciudadanos puedan participar y puedan en varios casos mandar información de donde están viviendo, de situaciones que han vivido, y en muchos casos, cuando estas informaciones son verificadas, pueden ser compartidas por medios de comunicación en su trabajo periodístico. Así que es indudable que las tecnologías amplifican y dan posibilidad, camino al fortalecimiento de la libertad de prensa. Un campo también, otro derecho importante civil es el derecho a la privacidad, como lo mencionaba al inicio.
El derecho a la privacidad también, recientemente en las tecnologías, hablando de tecnologías, se han sabido casos de filtraciones de información, de datos de personas, etcétera, etcétera. Pero en general yo diría que las tecnologías han ayudado bastante y dependiendo su buen uso, ayudan bastante a la privacidad, a tener comunicaciones privadas, a tener información resguardada de forma privada. Entonces, yo creo que las tecnologías sirven para este derecho. Indudablemente que, reitero, depende mucho del uso que se haga, pero en un uso profesional adecuado, empresas, instituciones, personas, medios de comunicación pueden resguardar información y también sus comunicaciones. Hablando del campo político, podríamos decir en los derechos políticos, ya lo mencionaba anteriormente, que las tecnologías han ampliado muchísimo la participación social y política. De hecho, las grandes manifestaciones de los últimos años en distintos lugares del mundo se han organizado a través de redes sociales, donde la participación social ha sido muy activa y de pronto se han generado situaciones altamente participativas de los ciudadanos. Hay un autor español, Manuel Castells, que ha puesto en su momento la denominación de autocomunicación de masas, cuando se refiere a que los ciudadanos por sí mismos pueden comunicarse con las tecnologías y organizarse para participar socialmente, políticamente en lo público. Esto es muy importante, ¿no? De tal modo que aquí no cabría hacer mayor énfasis o redundar en el tema porque lo sabemos continuamente que la sociedad ha recurrido a las tecnologías para organizarse mucho en las movilizaciones. En el caso de nuestro país, en el último año y medio hemos vivido intensamente situaciones políticas y las redes sociales, las tecnologías han tenido una alta participación y la siguen teniendo. Ahora, vinculando las tecnologías con algunos derechos económicos, sociales y culturales, con la abreviatura DESC que habitualmente se maneja, podríamos decir que las tecnologías son parte ya de los servicios básicos. El derecho a los servicios básicos, como son el agua, la electricidad, el alcantarillado, el gas domiciliario, normalmente así identificados como servicios básicos, por ejemplo, en una vivienda, son una parte, pero en las últimas décadas y recientemente se ha identificado como un servicio básico el contar con los medios de comunicación, las tecnologías de comunicación en un domicilio o en la vida de las personas. Así que las tecnologías son ya un servicio básico, ¿no? Importante, fundamental, y en la pandemia lo estamos notando mucho más. Se ha hecho incluso imprescindible el servicio de las tecnologías y de Internet. ¿Cómo no hablar de la presencia de las tecnologías en los derechos laborales? Mucha gente basa su labor diaria, su trabajo, su esfuerzo en las tecnologías, desarrolla sus actividades laborales con las tecnologías. Esto en la vida cotidiana se ve y también en ámbitos especializados, en profesiones, donde los profesionales han sido seguramente beneficiados con el desarrollo de tecnologías para poder atender e informarse, diagnosticar, bueno, entrar en todo este desarrollo científico con más velocidad gracias a las tecnologías. Estamos viviendo en estos momentos absolutamente con toda la plenitud la presencia de las tecnologías en el derecho a la educación. La educación ahora está siendo virtual y el gran recurso, la gran herramienta para que sea virtual la educación son las tecnologías. Y fuera de esta pandemia que estamos viviendo, ya las tecnologías han sido y van a ser en el futuro grandes medios, grandes soportes para la educación en diferentes niveles, en favor de diferentes grupos sociales. Las tecnologías también permiten
y dar a conocer la identidad de las personas. Por ejemplo, las tecnologías en manos de pueblos indígenas les permite a ellos hacer conocer su identidad, su vida, difundir la misma, y al mismo tiempo con esta información se puede compartir y se puede llegar a una relación y una convivencia intercultural. Los derechos culturales son muy importantes y entre ellos están estos dos y que pueden ser fortalecidos con las tecnologías de información y comunicación. Puede quedar también un poco relegado este derecho al tiempo libre, al tiempo de ocio, pero es importante. Este derecho ha surgido más notoriamente con los derechos laborales, cuando se hablaba de que las personas tienen el derecho al tiempo libre, al fin de semana, a las vacaciones, pero fuera de ello, el ser humano tiene derecho al tiempo libre, ¿no? Al descanso, al ocio. Y cómo no hablar de la presencia de las tecnologías en estos momentos. Es más, según estudios, se identifica que la niñez, la adolescencia, la juventud utilizan las tecnologías más para el entretenimiento, más para la diversión. Pero fuera de ello, el ser humano tiene derecho a este tiempo libre y en ese tiempo libre, indudablemente que las tecnologías están presentes de manera intensa con los diferentes recursos que ofrece. Respecto a los derechos de solidaridad, que es el cuarto campo que mencionaba, vale mencionar que las tecnologías han fortalecido el derecho a la información de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero no solamente a ello, sino tienen el derecho de investigar, buscar información, acceder a información, procesar información, elaborar información y difundir información. Todos estos componentes hacen al derecho a la información, lo estoy resumiendo, y los ciudadanos hoy en día con las tecnologías gozan más de la posibilidad de acceder a este derecho. Un elemento fundamental de la vida cotidiana es que, por ejemplo, cuando un ciudadano quiere informarse, gracias a las tecnologías puede acceder de inmediato a medios de comunicación, a sitios digitales de información, a diarios digitales, ¿no es cierto?, a seguir la televisión, los noticieros. Absolutamente, gracias a la tecnología puede tener la información a la mano cuando lo disponga. Por lo tanto, se ha fortalecido este derecho a la información con las tecnologías. Lo mismo que el derecho a la comunicación. Si entendemos la comunicación como el diálogo, la interacción entre las personas, hemos de identificar inmediatamente que las tecnologías, obviamente, que fortalecen esta posibilidad de comunicación entre las personas. Yo me quiero contactar con alguien que está próximo a mí, lo puedo hacer en persona, pero si ya tiene esta persona otra ubicación geográfica distante, he de poder recurrir a las tecnologías y lo he de poder hacer en grandes distancias absolutamente en el planeta. Por lo tanto, las tecnologías han permitido fortalecer este derecho a la comunicación, que no es visto muchas veces como fundamental, pero hay que entender la comunicación como algo vital para el ser humano. Un ser humano que no está comunicado, que no puede comunicar, que no es escuchado, es un ser humano absolutamente que puede sentirse hasta incómodo, puede sentir que le falta algo. La comunicación es algo vital, central en la vida. Por lo tanto, que se dé la posibilidad para ejercer este derecho es muy importante en la vida y las tecnologías indudablemente que ayudan a ello. Algunos colectivos sociales también se han beneficiado de las tecnologías, ¿no? Podemos hablar de las personas discapacitadas para las que las tecnologías han sido de alta utilidad. Personas ciegas, personas que tienen dificultades motoras, personas que tienen sordera, por ejemplo. Ya hay casos en que las tecnologías están siendo más utilizadas para beneficio de ellas. Lo mismo ocurre con las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son de una generación que no ha compartido con las tecnologías en su niñez, en su juventud, y de pronto tienen que encontrarse con las mismas en la vida. Felizmente hoy en día se ven diferentes proyectos que
enseñan a las personas adultas mayores el manejo de las tecnologías, y eso es altamente positivo, porque tienen derecho a usarlas, tienen derecho a sacar su utilidad, su riqueza, ¿no? Aprovecharlas al máximo. También hablar de todo el beneficio de las tecnologías para la niñez y la adolescencia. Yo sé que pueden ser altamente riesgosas para estos dos grupos sociales muy amplios. De hecho, lo son. Hay que tener cuidado con el manejo, con el sentido crítico de los contenidos, pero son de utilidad, por ejemplo, en el campo de la educación para estas edades. Y, como decía anteriormente, en el caso de pueblos indígenas, de otros sectores de la sociedad que viven en lugares alejados, las tecnologías se hacen fundamentales para la comunicación. Personas que pueden vivir en sitios muy distantes, con limitadas posibilidades de comunicación, de transporte, pueden tener en las tecnologías un recurso valioso para comunicarse, para integrarse, incluso para situaciones de emergencia en las que se pueden encontrar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental para ellas las tecnologías, son fundamentales. Algunos aportes generales hablando de derechos, entrando a la recta final de esta reflexión. De hecho, yo diría que las tecnologías ayudan a la libertad mucho. Cuando uno tiene más posibilidades de hacer algo, menos límites, se amplía su libertad y las tecnologías nos permiten ello. Si comparamos los que tenemos la posibilidad de hacerlo con momentos en que no había esta riqueza de las tecnologías, teníamos quizá menos libertad para hacer ciertas cosas y ahora tenemos más libertades. Indudablemente queda la crítica válida por algunos sectores en el uso que se hace de las tecnologías, que más bien limita la libertad porque uno se puede dedicar solo a ellas y encerrarse, limitarse. Pero vuelvo al tema del tipo de uso que se hace, y dependiendo de este uso, yo creo que sí da grandes ventajas para actuar con mayor libertad. Las tecnologías pueden permitir el desarrollo. Un derecho humano importante que tienen las personas es a crecer, a avanzar, a progresar, a desarrollarse. Lo mismo que los pueblos. Y es indudable que con las tecnologías esto se puede lograr. Las tecnologías pueden aportar mucho. Hace días escuchaba que en el Ecuador hay un ministerio de tecnologías de la información y la comunicación, algo así. Cuando un gobierno ya le da un ministerio a las tecnologías, significa que son clave para diferentes componentes, factores que pueden incidir en el desarrollo. Pero también en lo individual, las personas pueden encontrar diferentes recursos con las tecnologías para lograr un avance, un progreso personal. La calidad de vida puede mejorar también utilizando apropiadamente las tecnologías. Con todo ya lo dicho anteriormente, es indudable que la calidad de vida puede ser mejorada en diferentes perspectivas. El ejercicio de nuestra ciudadanía, si podemos entender ciudadanía como nuestro desempeño público, especialmente que tenemos, indudablemente que con las tecnologías podemos cualificar. Hace rato yo hablaba de la participación social y política que podemos tener en el ámbito público, por ejemplo, y en otros aspectos también nuestra ciudadanía puede ser enriquecida usando apropiadamente las nuevas tecnologías. Y yo me arriesgo en decir que las tecnologías, por todo lo dicho, pueden ayudar a la lucha contra la pobreza, enfocando planes de lucha contra la pobreza donde se utilice con propiedad, oportunamente, con sabiduría las tecnologías, indudablemente que pueden hacer un gran aporte. Algunos conceptos sobre derechos en lo digital que recientemente, no recientemente, sino hace años ya han ido apareciendo, es que ya se habla hoy en día de derechos digitales. Los derechos digitales son aquellos que tienen que ver con el uso de las tecnologías, y se dice que los seres humanos tienen estos derechos para usar las tecnologías, para acceder a las tecnologías. Y por lo tanto hay que velar por que los seres humanos tengan acceso a estos derechos.
Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho al acceso a Internet. Internet es un derecho humano hace más de 10 años, está así reconocido. El acceso a Internet es importante, es vital, lo estamos viviendo ahora en la pandemia. Y por lo tanto, la premisa debe ser de dar acceso a Internet a la mayor cantidad, sino a todos, absolutamente a toda la población. En ese sentido también se habla de derechos al ciberespacio o ciberderechos. El ciberespacio es aquel espacio como que no es tangible materialmente, pero que existe allá donde está la información, donde están nuestras comunicaciones. Y también se habla de que tenemos derecho a utilizar, a acceder a ese ciberespacio. Indudablemente las personas que no tienen tecnologías o no saben manejarlas no podrán acceder a este derecho al ciberespacio. Yo planteaba, para terminar, 3 requerimientos para ejercer todos los derechos que he ido indicando, 3 requerimientos respecto a las tecnologías para poder ejercer estos derechos. El primero es, indudablemente, ya lo iba insinuando yo, ampliar el acceso a las tecnologías, a los dispositivos, a los servicios para la población. Si no tenemos nosotros acceso a las tecnologías, no podemos gozar de las tecnologías y por lo tanto podemos sentirnos limitados, incluso de ejercer, de potenciar ciertos derechos humanos. Pero si se amplía la posibilidad del acceso a las tecnologías, a los dispositivos móviles, a los servicios, indudablemente que el camino puede ser un camino más despejado para el uso de las tecnologías y para usar las mismas en beneficio de las personas y de los derechos de las personas, ¿no? Cuando hablo de las tecnologías, de los dispositivos y de los servicios, podemos encontrar fácilmente ejemplos, ¿no? En este caso, con la pandemia, salen datos a veces de cuántos niños no están pasando clases en diferentes regiones porque no tienen acceso, en algunos casos incluso a electricidad, en otros casos no tienen acceso a Internet en esas regiones y en otros casos no gozan de los dispositivos, de los equipos, de los aparatos para poder hacer esta práctica de educación virtual. Así que es útil este ejemplo, ¿no? Para un poco fortalecer, reforzar esta idea de la necesidad de ampliar el acceso de las tecnologías a la población. De hecho, es un tema de igualdad, de equidad, de acceso a los derechos para las personas. No solamente es el acceso, por ejemplo, el derecho al trabajo, unos tienen trabajo, otros no, el acceso a la salud, unos tienen más derechos a acceder a la salud, otros no, sino también el acceso, el derecho de acceso a las tecnologías de comunicación, que es muy importante. También es imprescindible para mí el desarrollar proyectos, procesos de educación mediática para los ciudadanos, lo que se llama alfabetización mediática, educación en comunicación digital o educación digital, para la obtención de competencias o capacidades mediáticas digitales. No basta con dar tecnologías. Las tecnologías que unos tienen y otros no son identificadas muchas veces como una brecha digital. Unos tienen acceso, otras no. Pero ¿qué pasa? Que puede una persona tener la mejor tecnología, los mejores dispositivos, aparatos, pero no sabe manejarlos. No tiene la destreza para manejarlos. Ahí aparece una segunda brecha digital que está entre los que saben manejar y los que no saben manejar. De ahí que es imprescindible también desarrollar proyectos de educación mediática y internacionalmente más está acuñada la expresión de alfabetización digital, de educación digital hoy en día, como lo mencionaba yo en el caso europeo, donde está identificada una de las competencias de los ciudadanos, es la competencia digital. Así que es imprescindible educar a los ciudadanos en este tema. La pandemia ha ayudado a que muchos se autoformen, se autocapaciten con amigos, con familiares en los manejos de las tecnologías, pero eso debe quedar de manera permanente porque es algo muy necesario. Y finalmente, yo creo que es vital
que los ciudadanos hagan un uso de las tecnologías. Yo ponía 4 palabras después de estos ejercicios que hacía de reflexión: un uso necesario de las tecnologías, no un uso en exceso, innecesario, porque muchas veces se cae incluso en la dependencia, en la adicción. Esto está comprobadísimo. Un uso necesario, un uso beneficioso u útil, no dañino, no perjuicioso para la sociedad, para una persona. Un uso crítico de las tecnologías, de sus contenidos. Hoy día se habla mucho de noticias falsas, se habla de que las redes sociales sirven para diferentes delitos, se puede engañar mucho a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a través de las tecnologías. Por lo tanto, se requiere de un uso crítico de las mismas y, finalmente, yo diría, englobando un conjunto de ideas, un uso responsable. Así que yo pongo por lo menos estas 3 ideas globales que son necesarias para que las personas puedan hacer un uso de las tecnologías positivo, útil, beneficioso, y en el tema que estamos abordando, un uso que les pueda llevar a fortalecer, a desarrollar más los derechos que poseen, para encontrar mejores condiciones de vida, que es lo que yo creo que la humanidad en un buen sentido busca. Bien, de este modo concluyo con estas ideas que las he tratado de sistematizar, de organizar y de exponer de la manera más resumida respecto a lo que en general yo llamaba la necesidad de las capacidades ciudadanas en comunicación y los derechos humanos, y en particular lo que exponía sobre este vínculo, esta necesidad de un adecuado uso de las tecnologías justamente para potenciar estos derechos. Muchas veces yo he advertido que las tecnologías no son valoradas positivamente, que son vistas más en el campo negativo. Yo he hecho algunos trabajos en ese sentido y con la pandemia se ha visto que sí, que las tecnologías pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental seguir analizando, reflexionando este tema y abordándolo. Les agradezco a todos por la atención y hasta aquí expondría estas ideas que he podido de alguna manera organizar y sistematizar. Bien, muchísimas gracias, mi estimado René, por tan interesante conferencia, muy actual además, ¿no? Porque estamos viviendo esta rápida incursión de las tecnologías en nuestras vidas y pues aquí estamos reflexionando sobre los efectos que ellas puedan tener en los derechos humanos en general. Pues sabemos que los derechos humanos son la clave, el eje de la vida democrática, y la cualificación de nuestra vida democrática no puede prescindir de una profundización sobre los derechos humanos y en todas sus dimensiones. Así que tu conferencia ha sido para mí, por lo menos, sumamente útil para ver eso, ¿no? Cómo están influyendo las tecnologías hoy en día en el conocimiento, en el respeto a los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Recordemos que este conversatorio, que este auditorio virtual Jaime Reyes, lo que quiere sobre todo es esto, ¿no? Presentar un tema, analizarlo, conversar, criticar, intercambiar criterios entre todos los que puedan asistir. Así que dejo abierto el micrófono por si alguien quiere hacer uso de la palabra, y si no, para aprovechar un poco mi condición de coordinador, pues empezaría yo haciendo una reflexión, querido René, ¿no? Tu charla pues ha hecho mucho énfasis sobre todo en los beneficios, en los efectos positivos que dejan las tecnologías. Y aunque tú has mencionado también algunos peligros, yo entiendo que tal vez se podría organizar toda una otra charla sobre las amenazas, los peligros, los efectos nocivos que tal vez
podrían tener también las tecnologías en cuanto a los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, muy a la rápida en esto de los derechos civiles, cómo a veces entra en riesgo la dignidad de las personas, el prestigio de las personas, ¿no? Que pueden ser fácil y rápidamente dañados, ¿no? Por ese uso arbitrario a veces que se da de las tecnologías o lo que llamábamos antes el libertinaje en cuanto a la expresión y la opinión y todo esto, ¿no? También en cuanto a los derechos políticos, también seguramente hay muchos efectos dañinos de las tecnologías, lo vemos con esto de las manipulaciones que hacen a veces los partidos políticos o los fake news, etcétera. Bueno, como te digo, podríamos destinar otra charla a lo negativo, pero algo quisiera saber al respecto rápidamente de tu parte. ¿Cuáles son los aspectos más negativos que tú puedes vislumbrar en el uso de las tecnologías? Y sobre todo, ¿qué hacer ante estas amenazas, ¿no? Porque lo primero que pensamos, claro, y tú lo has dicho, tiene que haber un sentido de autorregulación, de responsabilidad propia. Pero ¿será posible? ¿Será posible que todas las personas podamos ejercer ese sentido de control, de tener las riendas, ¿no? Del uso de las tecnologías? O tal vez hay que pensar en la intervención del Estado, ¿no? Y esto siempre es un tema muy, muy delicado, ¿no? ¿Cómo controlar o cómo, la palabra es muy dura, cómo sancionar, aunque sea moralmente, las arbitrariedades o los excesos? En fin, esa es una de las inquietudes que me quedan, querido René. Adelante, por favor. Gracias, Fernando. Yo considero que algo fundamental es el tipo de uso que se hacen de las tecnologías. Es decir, las tecnologías podemos comparar con un vehículo que alguien lo puede manejar con total responsabilidad, pero también alguien lo puede manejar con total irresponsabilidad y provocar riesgos y provocar daños, ¿no? A mi entender, las tecnologías están a la mano y depende del uso que se haga. Y van a seguir estando a la mano. Prohibirlas en regiones, en lugares como nuestro país, es imposible. Así que han de seguir existiendo. Y todos los riesgos que conllevan las tecnologías van a seguir existiendo. De ahí viene la importancia, se dice, de que en vez de regular, de controlar el uso de las tecnologías, se desarrollen procesos en que los ciudadanos potencien ese sentido crítico ante las tecnologías. Es decir, no ha de ser fácil controlarlas, ¿no? No es fácil regularlas legalmente. Por eso es importante el potenciamiento de los ciudadanos en este tema, lo que se está trabajando en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, los riesgos a noticias falsas, a que lo que tú decías, que se vulnere el derecho al honor de las personas, a promover lo que llaman hoy en día el odio a través de las redes sociales, ha de seguir existiendo, ha de seguir existiendo. Yo creo que, por ejemplo, un elemento fundamental es la libertad de expresión, que todos velan por la libertad de expresión, todos la defienden, pero la libertad de expresión ha dado paso con las redes sociales y las tecnologías a usar la misma de manera exagerada, como tú bien lo anotabas, ¿no? Son casos de vulneración al derecho al honor de las personas, son noticias falsas, incluso las tecnologías se ha visto que han servido, por ejemplo, para el Estado Islámico, ISIS, para reclutar gente, para situaciones altas en el mundo de violencia creciente, para casos cotidianos, aquí se dice, ¿no? Como casos cotidianos, en el secuestro, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, las tecnologías han servido para eso, y en el campo que yo mencionaba, para la libertad de expresión, han servido para dar cuerpo a muchas cosas, ¿sí?
Recientemente entiendo que Facebook ha cerrado millones de cuentas falsas porque las ha identificado como tales. Han encontrado estas grandes corporaciones como Twitter, Facebook, algo que no se hacía. Es decir, ¿quién te va a sancionar si estás mintiendo? ¿Qué sanción hay si estás mintiendo? No hay sanción en la libertad de expresión en nuestro medio. Los periodistas, los ciudadanos pueden acceder a los códigos de ética, denunciar al Consejo de Ética Periodística estos casos, pero no hay una sanción para la mentira. ¿Pero qué ha ocurrido? Hace poco Facebook le cierra la cuenta a Nicolás Maduro por un mes. ¿Por qué? Por mentir. Porque Nicolás Maduro ha dicho que ha encontrado una receta, unas gotitas para curar la COVID. Ha identificado Facebook que era mentira y le ha cerrado temporalmente su cuenta. A mí me llama la atención porque eso es como limitar la expresión de una persona. Y ellos han encontrado que este podía ser un argumento para impedir que siga, digamos, que sigan produciéndose mentiras, porque con este antecedente otros líderes no van a mentir, o van a intentar no mentir porque si no les van a cerrar las cuentas, ¿no? Entonces llama la atención, a mí me llamaba la atención y yo lo compartía en clases con mis estudiantes, este caso de libertad de expresión, digamos, utilizando las tecnologías, pero donde estas empresas dan paso a un corte a personas que si no hubiera esta limitación seguirían dando a conocer, digamos, información falsa, ¿no? Bien, quizá un poquito he ido mezclando algunas ideas, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, a que indudablemente todo depende del uso. Hay que promover un uso responsable socialmente. Eso sí se puede hacer desde los gobiernos. Promover en los ciudadanos un uso responsable de las tecnologías, un uso útil, beneficioso que contribuya. En los ciudadanos ya es necesario hacer una educación digital, una educación mediática para también promover este uso bueno, ¿no? Y desarrollar un sentido crítico. Yo iría más por ese lado, Fernando, porque hay lo difícil que se pueda controlar el uso de las tecnologías. Esto va a seguir y probablemente va a seguir creciendo. Y si no aparecen estas señales de cierto control, por ejemplo, en la libertad de expresión, se va a desbordar y se va a seguir desbordando todo. Ese criterio tengo en este momento, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Si hay alguna otra persona que quiera tomar la palabra, por favor. María José, tú desde ahí puedes hacerlo, ¿no? Sí, adelante, por favor. Sí, me parece el tema muy importante y bueno, quería consultar por el lado de los 3 requerimientos para ejercer los derechos que está exponiendo, ¿no?, nuestro expositor, sobre todo en los 2 últimos puntos, ¿no?, de desarrollar proyectos para la alfabetización digital y llegar a un uso necesario, crítico y responsable de las redes. Mi consulta es la siguiente: ¿sería acertado proponer la inclusión en los colegios, en las escuelas, como una asignatura nueva o alternativa que pueda desarrollar precisamente esta alfabetización para que las personas se vayan formando y distinguiendo y situándose entre los peligros, los riesgos o los usos muy beneficiosos que puede darnos las tecnologías para nuestros derechos? René. Muy bien. Sí, Jimmy, gracias por la reflexión que haces más que pregunta y comparto totalmente tu idea. Esta alfabetización digital de la que se habla cabalmente es vista en otros países y es parte de la currícula de estudios. Es decir, forma parte de los contenidos que se avanzan
Yo les decía el otro día, leí un artículo en que en España el gobierno ha propuesto ahora que la educación en la escuela, en el colegio, sea por competencias, ya no sea por contenidos. Y dentro de las 8 competencias que está proponiendo está la competencia digital, ¿no? O sea, que desde la escuela, desde los niveles básicos, se desarrolle estas capacidades. Comparto esto, y lo saben aquí en el auditorio en que estamos nuestros colegas, Fernando Andrade, lo sabe Carlos Arroyo, que está presente, que hace años ya analizábamos estos temas que son muy necesarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestro país, y yo por lo menos de lo que he investigado en los últimos 5 años, he hecho un poco seguimiento, no hay mucho interés en desarrollar este ámbito de la educación, primero. Segundo, no tenemos profesores en cantidad formados para enseñar estos contenidos en las escuelas y colegios. A los profesores más se les da clases de tecnología para dar clases, o sea, cómo utilizar las tecnologías para dar clases. Pero para enseñar estos temas no están formados en una gran cantidad, por lo menos hasta donde yo he investigado hace algunos años. Se requeriría tener, por ejemplo, desde la formación del profesorado, como se lo llama, un área donde se los especialice a un grupo de docentes en estos elementos, en estos componentes. De tal modo que este grupo de profesores amplio, indudablemente en un país, pueda desarrollar estas capacidades en los estudiantes como una nueva línea de formación, una nueva línea de educación. No solo escolar, sino educación ciudadana. Esto es parte de la educación ciudadana. Esto no es enseñar contenidos para, digamos, formales para una profesión en específico. Las tecnologías sirven a todos los ciudadanos. Entonces, parte de la educación ciudadana. Por lo tanto, comparto plenamente tu idea y ojalá que alguna vez, si yo escuchaba y me sorprendía del Ecuador, que hay un ministerio dedicado a ello, en otro país hay un ministerio dedicado a las innovaciones tecnológicas. Ojalá que alguna vez se visualice en nuestro país mucho más esta necesidad y se la trabaje de la mejor manera, ¿no? Yo creo que potenciaría muchas cosas, dentro de ellas, obviamente, el uso de tecnologías para alcanzar mejores niveles, calidad de vida. Gracias, René. Gracias, René. Sí, tenemos otra pregunta a través del Facebook de Julia Román, que nos está siguiendo por Facebook. Ella dice, ¿por qué en la virtualidad la lectura tiende a ser muy rápida, casi sin nada de concentración? ¿De qué manera podemos inducir a la lectura de temas, contenidos importantes como libros en versión digital o impreso? ¿Se puede? Pregunta Julia Román, que nos está siguiendo por Facebook. A ver, yo creo que lo que uno hace, lo hace por gusto, por agrado, o también por necesidad, ¿no? Y yo entiendo, yo por lo menos soy partidario de que a la lectura hay que entrar por un agrado que uno puede tener en leer, en enriquecerse, pero en la formación escolar y de colegio, yo creo que hay que conducirla a encontrar, a tratar de hallar en qué nos beneficia esa lectura. Y eso es lo que, a mi entender, se ha perdido mucho. Que nos orienten en qué nos beneficia esa lectura. Entonces, si no se nos aclaran las ideas de en qué se nos beneficia la lectura, indudablemente que ha de caer mucho el interés por la lectura, ¿no? Para mí, ha de caer mucho. Tal vez antes no teníamos nosotros otros recursos, en realidad no tal vez, sino no teníamos otros recursos más que leer los libros y teníamos que leer libros enteros. En la universidad lo mismo. Hoy día se lee menos, se dice, ¿no? Y la calidad de la lectura ha disminuido. Pero es porque quizá los educadores que estamos involucrados en educación no promovemos la importancia de leer, la utilidad de leer.
solamente hallamos la bipolaridad entre leer y no leer, pero no reflexionamos en esa utilidad, esa importancia que puede tener la lectura. Por ejemplo, yo puedo dar un artículo a los estudiantes de 10 páginas. Quizá alguien dirá, no es muy extenso. Sí, no es un libro, pero son 10 páginas. Y les voy a pedir que lean, pero no por leer, sino porque les voy a decir, el contenido de este documento es muy importante por estas razones. Puedo adelantarles algo, puedo darles una pauta. Cuando yo hallo esa utilidad, entonces los estudiantes se van a poder involucrar un poco más en la lectura y les va a beneficiar la lectura y luego van a comprobar que esa lectura les ha beneficiado, ¿no? O sea, yo iría por ese lado. Y es indudable hoy en día que la lectura es veloz, con las tecnologías se ha hecho más breve el tiempo que se dedica a la lectura. La escritura en los chats que uno ve a veces tiene muchas deficiencias, ¿no? En la ortografía, en la gramática, etcétera, etcétera. Quizá en el lenguaje se ha debilitado bastante esto. En todo caso, habría que ver, habría que investigar. En nuestro país no hay mucho de esto. Los niveles de aprendizaje, de conocimiento que se tienen en los colegios con las tecnologías, aunque estas no están muy usadas, incluso el anterior gobierno ha prohibido en su momento el uso de internet, de celulares, etcétera, etcétera. Entonces es todo un mundo que habría que estudiar, analizar, ¿no es cierto? Pero la persona que ha preguntado tiene mucha razón, pero no habría que llegar a la bipolaridad, leer o no leer, sino encontrarle un sentido más profundo a la lectura, no perder ese sentido profundo. Sí, María José, no sé si hay otra persona que va a participar. No te escucho, María José. No te escucho. María José, tienes apagado tu micrófono. Tu micrófono. Sigue apagado. Sí. Ahora sí. Estaba comentando que por Facebook hay personas que nos han estado siguiendo y que han comentado que felicidades a René por la exposición. Nirce Mendoza también, que ha estado siguiendo la exposición, nos dice excelente exposición de un tema tan actual e importante. Muchas gracias. Julia ya comentaba que muchas gracias por el tema de derechos humanos. En nuestro chat interno también, un aporte muy valioso para situarnos en el nivel de impacto de las tecnologías. Gracias. Y Carlos Arroyo también, para que puedan escuchar las personas que están conectadas en Facebook. Nos comenta que la primera reacción ante los abusos de la libertad de expresión es pensar en la censura, pero la pregunta de fondo es si puede en algún caso estar justificada la censura en un Estado de Derecho. Como dice René, se debe trabajar en la educación mediática, en el análisis crítico de los medios, como planteaba, entre otros, el padre Gregorio Iriarte. Esos son algunos de los comentarios. Creo que no hay más preguntas. Yo sí tengo, pero una pregunta también para René. Él tiene mucha experiencia también, ha sido director de la Red Herbol a nivel nacional, ¿no? Tiene experiencia en radio y me gustaría preguntarle a él también los medios de comunicación, los medios masivos, ¿qué uso estamos haciendo de estas nuevas tecnologías en pos de la promoción de derechos humanos, de la libertad de expresión? ¿La estamos utilizando realmente o nos estamos volviendo simples reproductores nada más de lo que hacemos también en nuestros canales tradicionales, ya sea de radio, de televisión? ¿Qué uso estamos dando no sé si estamos aprovechando todo el potencial o qué podemos, o cómo aprovecharlo más? María José, me haces una pregunta profunda, intensa, fuerte, que me lleva a reflexionar rápidamente. Yo, en el campo de la radio, te digo que tengo un hobby y comento con los que están ahorita en la reunión. ¿Y cuál es este hobby? Que muchas veces cuando estoy trabajando en la computadora, escucho radios internacionales. Entonces me pongo a escuchar, por ejemplo, estos días estaba escuchando radios peruanas con todo lo que va a pasar en las elecciones, radios del Ecuador con la segunda vuelta,
Cuando sucede algo me pongo a escuchar radios de distintos lugares, ¿sí? Entonces es un ejercicio interesante donde he ido explorando y de pronto algún rato me gusta escuchar radios más de entretenimiento, musicales, de Centroamérica, ¿no? De Miami, o sea, de España, ¿no? De diferentes sitios. Y yo creo que la radio ha potenciado tanto su posibilidad de presencia en el mundo gracias a las tecnologías, pero es algo maravilloso, que en el momento en que yo estaba de director de Herbo no lo he vivido, me hubiera gustado vivirlo. Ustedes, por ejemplo, tienen una alta calidad de audio en Internet, la Radio Cancha Parlaspa, ¿no? Yo he escuchado, a veces escucho, y tienen una alta calidad y me parece algo muy lindo. Algunas radios tienen mucha más, su página web es mucho más rica, que es la sola transmisión del audio. Por ejemplo, Radio Programas del Perú, que estos días he estado escuchando, es una radio muy potente, la más potente del Perú, pero que tiene al mismo tiempo mucha información escrita en su página, ¿no? Y tiene la posibilidad de interactuar con los oyentes. Su transmisión también es en imagen, por lo tanto se ve los estudios de donde transmiten, y esto le da pues una sensación como que está uno metido en un mundo donde ve, donde escucha y donde puede leer y estar actualizado. Y las radios también de España, por ejemplo, muchas tienen esa posibilidad muy bonita, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que en el caso de la radio, más concretamente, se utiliza todos los recursos, se utilizaría todos los recursos que le dan las internet, las páginas web y todo, se potenciaría muchísimo más, se potencia de hecho, ¿no? Lo primero. Lo segundo, me parece que los medios de comunicación muchas veces trabajan solo en el día a día, dando información, dando a conocer hechos, situaciones. Implícitamente, alguien podría decir, sí trabajan en favor de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están haciendo una práctica de denuncia, de informar, nos ayudan al derecho a la información, nos permiten a muchas veces participar, expresarnos. Pero yo veo que es necesario ir más allá si un medio de comunicación quiere trabajar pro derechos humanos, ¿no? ¿En qué sentido? En que dentro de sus políticas, objetivos, metas, se propongan algunas que tengan que ver con los derechos humanos. En concreto, digamos, intencionalmente y planificadamente destacar algunos hechos que tengan que ver con los derechos humanos. Había una página web en España que se llamaba Periodismo Humano, y todo lo que compartía esta página web eran noticias vinculadas a los derechos humanos o desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, si por ejemplo los medios de comunicación pusieran cierto énfasis en los derechos humanos, quizá podrían dar una cierta orientación a esta mirada de los derechos humanos en su labor informativa, ¿no? Con cierto énfasis. Pero además mencionar eso, que estos son derechos o que son derechos humanos, digamos. Otro elemento que puede ser muy importante como medio de comunicación es dar a conocer los derechos humanos. Los documentos internacionales dicen que es muy importante que los ciudadanos del mundo conozcan sus derechos, conozcan los derechos humanos. Nuestra Constitución, en el primer deber para los ciudadanos, en los deberes, artículo 108, dice que los ciudadanos deben conocer la Constitución y sus derechos. ¿Qué ocurre? Los medios de comunicación, si quieren promover los derechos humanos, deberían dar a conocer cuáles son los derechos de las personas. Incluso dar a conocer un poco el contenido de nuestra Constitución, porque en las clases que yo doy en la universidad he llegado a constatar con los trabajos de los estudiantes que mucha gente ni sabe que en la Constitución hay los derechos fundamentales y por lo tanto no sabe su contenido. Entonces, qué lindo sería que los medios de comunicación también trabajen en eso, en dar a conocer cuáles son los derechos de las personas y también los deberes de las personas, ¿no es cierto? ¿En qué ayudaríamos si hacemos esta labor? Un poco que me organizo un poco en ideas rápidamente. Ayudaríamos
en que se potencien los derechos humanos, en que las autoridades también escuchen estos mensajes y reflexionen sobre los derechos de los demás. Ayudaríamos en que los derechos tengan más vigencia, más ejercicio, ¿no? Y ayudaríamos en el fondo a lo que hace rato hablaba, ¿no? Fernando hablaba de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es el respeto, ejercicio, la promoción de los derechos humanos. Y otra expresión que utilizaba Carlos Arroyo, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en democracia se potencia cuando se ejercen los derechos humanos. No cuando solo se los conoce conceptualmente, sino cuando se los practica. Se potencia el Estado de Derecho, se potencia el ejercicio de ciudadanía y se potencia la democracia. Y en última instancia es lo que queremos. Mejores condiciones de vida para las personas. Perdón si me he extendido, pero más o menos así organizo algunas ideas que podían los medios de comunicación considerar para potenciar este tema de los derechos humanos y usar las tecnologías. Un medio de comunicación siempre tiene que buscar ser el primero, pero no a costa de dejar de lado sus objetivos. Pero siempre. Y las tecnologías pueden ayudar muchísimo a potenciar, a tener mayor audiencia. Cuando uno tiene más audiencia, lo sabemos los comunicadores, es un logro grande y nuestro trabajo puede ser más potente, ¿no? En la llegada que tenemos a la sociedad. Muchas gracias, René, por la respuesta. Fernando. Muy bien. Lamentablemente hay que decir, porque está tan interesante esto, que quisiéramos continuar, pero lamentablemente tenemos ya que cortar. Hemos cumplido con la hora que establecemos para este tipo de encuentros en el auditorio virtual y no queda más pues que agradecer a René por tan importante conferencia y también agradecer a quienes nos han acompañado, a Ros Camacho, un cordial saludo, Jimmy Gabriel, José Manuel, Pascual, a Carlos Arroyo, que también va a estar presente en nuestro auditorio virtual con una presentación sobre los derechos, pero haciendo énfasis en el derecho a la información, a la comunicación. Y ya todos, pues, muchísimas gracias. Hemos compartido momentos muy valiosos, tanto en el aspecto informativo de conocimiento, como en cuanto a los estímulos, las motivaciones para adelante, ¿no? Hacia adelante. Y creo que esa es una virtud de toda charla, de todo encuentro, de toda conferencia. Dar información, pero sobre todo dejar abiertas las vetas, los estímulos, los desafíos, para que sigamos con las reflexiones, con las inquietudes, con las dudas, con las polémicas. Y en ese aspecto, pues, nos deja mucho esta presentación. Y inquietudes varias, tecnologías, derechos humanos, tecnología, ciudadanía, educación, todo en un complejo mundo que estamos viviendo ahora. Yo simplemente mencionar una inquietud que me queda es esta. René ha mencionado de que las tecnologías están inmersas en nuestra vida cotidiana, pero profundamente inmersas, y ya no podemos ni podremos a futuro dejarlas de lado, ¿no? Y que tienen un potencial enorme. Pues a mí me queda la inquietud. En nuestro país todavía tenemos mucha gente que no está con la tecnología, ¿no? Porque no es solamente tener ahí tal vez el celular para atender algunas llamaditas, ¿no? Sino ese uso crítico, creativo y útil de las tecnologías. Y hay mucha gente que no está en eso, ¿no? Y mi inquietud es eso, ¿no? Estaremos ante una forma de exclusión, ante un potencial de exclusión muy grande también. Ante eso, ¿qué debemos hacer como comunidad? Claro, como ciudadanos, lo dijo René, tenemos que ser muy autocríticos y responsables y todo eso, pero como comunidad y el rol del Estado sigue siendo una pregunta abierta, siempre delicada, en esta práctica que suele ser de confusión entre la acción del Estado, ese Estado de Derecho, ese Estado democrático, con lo que hacen los gobiernos, que es algo diferente.
los gobiernos siempre tienen alto riesgo de una incursión interesada. En fin, son muchas preguntas, querido René, las que quedan, y por eso hay que agradecerte profundamente, no solamente por la información que nos has dado, tipos de derechos humanos y tecnologías y todo, sino también por estas inquietudes. Muchísimas gracias nuevamente, y recordarles que el auditorio virtual continúa. El próximo jueves vamos a tener la presentación de un experto argentino que está viviendo en España, en Valencia. Él va a abordar el tema de cómo están tratando las universidades estos temas, ¿no? De comunicación, de ciudadanía, de educación, cómo las están tratando las universidades. Y va a ser una comparación entre lo que se está haciendo en América Latina y lo que se está haciendo en Europa. Así que agradecer, el auditorio virtual se está consolidando gracias al apoyo de Cancha Parlaspa, de su directora, que desde el primer momento pues apoyó la idea y le pone mucho énfasis en esto. Y gracias también a María José y a Radio Cancha Parlaspa por este espacio. Un abrazo, querido René, y tenemos que mantenernos en contacto siempre. Sí. María José, también muchísimas gracias, y de mi parte pues será hasta el próximo auditorio virtual Jaime Reyes de Radio Cancha Parlaspa. Adelante, María José. Muchas gracias a todos los que han participado, a René sobre todo, que nos ha dado esta exposición tan profunda, tan clara además, y que nos deja como siempre desafíos, ideas a partir desde los medios de comunicación, desde quienes ejercen la docencia también. Creo que ha sido muy positivo para todos, así que muchas gracias, René. Ha sido un gusto tenerte en el auditorio virtual, y a todos los que han participado, gracias, a quienes han estado también conectados a través del Facebook Live, de la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias, y los esperamos pues el próximo viernes con la conferencia que ya anunció Fernando. Les deseamos a todos un muy buen día y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, gracias. Buenos días.